Habíamos hablado sobre la característica pluripotente de la masa de células internas, esta capacidad de formar todo un organismo. Y el ejemplo más claro eran los gemelos monocigóticos y los gemelos siameses. La masa de células internas es un buen ejemplo de las características de potencialidad, el potencial de desarrollo que tiene una célula. El cigoto es la única célula totipotente en un mamífero. Esto por favor tomenlo en cuenta, es en un mamífero, es totipotente porque tiene la capacidad de formar la placenta y la masa de células internas. La masa de células internas es pluripotente porque es capaz de formar ectodermo, mesodermo y endodermo embrionarios, es decir, puede formar todo el cuerpo del embrión, pero no es capaz de formar el trofoblasto. Después habíamos hablado de linajes multipotentes, tejidos que son capaces de formar distintos tejidos adultos a partir de, por ejemplo, una célula ectodermal, pero no son capaces de diferenciarse en tejido mesodermal o en tejido endodermal. Y también dentro de estas células multipotentes podemos, por ejemplo, llamar a las células de la cresta neural, que ya vamos a hablar, espero, la próxima semana. Y finalmente tenemos estas células unipotentes que tienen un solo destino de diferenciación. Por ejemplo, una célula progenitor de glóbulos rojos solo va a ser glóbulos rojos, etc. Entonces, si ustedes ven, a lo largo del desarrollo nosotros estamos viendo la restricción del potencial de desarrollo de una célula. Si hacen este ejercicio, por ejemplo, para un embrión de erizo, recuerden que si separábamos los 4 primeros blastómeros de un erizo, podíamos obtener de cada blastómero un erizo, una larva. Entonces, este estudio de totipotencia o la totipotencia de las células varía de acuerdo al animal que estudiamos. Eso es bien importante. En cambio, en otros, por ejemplo, en la drosófila, es muy difícil encontrar estos ejemplos de totipotencia o pluripotencia porque es difícil aislar los primeros blastómeros. Tal vez podemos decir que el cigoto es totipotente, sin embargo, no hay un tejido pluripotente porque desde el ovocito ese cigoto ya está patronizado, ya tiene una región anterior, una posterior. Entonces es interesante hacer este ejercicio de ver en cada organismo qué células son totipotentes, qué células pueden ser pluripotentes. La masa de células internas es pluripotente, principalmente porque retiene estos factores o 4-nanoguisox-2. ¿Por qué sabemos esto? Es precisamente por experimentación. Si uno toma, aísla la masa de células internas de un embrión y los cultiva en un plato de cultivo, uno puede obtener todas las capas embrionarias de ectodermo, endodermo y mesodermo. Puede obtener tejidos adultos y precisamente vamos a hablar de esto el día de hoy, de las células madre embrionarias. Para esto vamos a ver algunos videos que tenía aquí a la mano. Entonces ustedes tienen aquí un blastocisto y esta parte más oscura es la masa de células internas que se ve ahí por la acumulación de células. Y vamos a ver cómo estos investigadores van a sostener con 2 pipetas de vacío. Aquí está en esta parte la masa de células internas.
y están absorbiendo con una presión bastante regulada de aire, están absorbiendo este sitio que tiene la masa de células internas y aquí están absorbiendo el trofoblasto. Y ustedes ven, están fracturando el trofoblasto y nos quedamos con esta pipeta de la izquierda que tiene la masa de células internas. Podemos hacer esto también con una herramienta láser. Es un poco más amable con la masa de células internas. A veces cuando absorbemos la masa de células internas se pueden lastimar o dañar algunas células. Con esta herramienta lo que estamos haciendo es cortar con un láser. Vamos a cortar con un láser que está aquí, este punto rojo. Cortamos todo el trofoblasto y el blastocisto y dejamos a la izquierda otra vez la masa de células internas que está sostenida por una pipeta. Aquí están las células internas, la masa de células internas. ¿Qué hacemos con esa masa de células internas? La cultivamos, simplemente la cultivamos, las ponemos en un plato de cultivo. Este plato de cultivo es especial porque se le han puesto en el fondo se ha puesto una capa de células de ratón. Son fibroblastos de ratón inactivados que no se pueden dividir, pero que están vivos. Es decir, y van a producir varios nutrientes que son útiles para las células. Y además se les pone un medio líquido muy amable con estas células que les permite sobrevivir. Aquí cada uno de estos puntitos medio brillantes es un tejido, son células madre embrionarias. Estas son células madre embrionarias humanas que han sido cultivadas por más o menos unas 2-3 semanas y crecen como bacterias en cualquier plato de cultivo. Esta parte central de aquí son algunas células que se han separado del sustrato del plato de cultivo. Se están separando y cuando se separan se vuelven, no se vuelven, empiezan a diferenciarse y de hecho lo que normalmente hacen son unas pequeñas esferitas que se diferencian en una mezcla de ectodermo y mesodermo. Esas células no nos sirven si queremos hacer un buen experimento, entonces lo que la investigadora va a hacer es remover este grupo de células de aquí. Entonces estas células que se están diferenciando les vamos a sacar de ahí y nos quedamos con las células que están correctamente pegadas y esto le llamamos una colonia de células madre. Estas, para hacer un nuevo cultivo, simplemente le sacamos en pedacitos, extraemos uno de esos pedacitos y lo ponemos en otro plato de cultivo. Y así amplificamos las poblaciones de células madre. Estas células madre, nosotros podemos extraerlas del plato de cultivo y podemos congelarlas a más o menos menos 120 grados Celsius y se congelan por un montón de tiempo. La criopreservación es posible. En células se usa compuestos que protegen la membrana celular. De hecho, actualmente algunos laboratorios, particularmente en Estados Unidos, que tienen permiso de trabajar con células madre humanas, trabajan con líneas celulares de células madre humanas que fueron obtenidas en los 90, cuando era legal hacer esto, y pueden seguir trabajando con esas células madre humana que están congeladas. Las células madre humanas, las células madre de mamíferos son un modelo de investigación muy importante por las posibilidades que tienen estas células. Y este es un ejemplo, una especie de receta de cocina. Si uno tiene un cultivo de células madre y hace que esas células madre crezcan apropiadamente,
y les añade un factor de crecimiento, por ejemplo, EGFE o FGF, uno puede lograr una diferenciación a ectodermo neural, ¿sí? A esto le llamamos neuroesferas. Y, por ejemplo, podemos disociar, amplificar este cultivo y luego le podemos añadir otras vías, otras señales, otras moléculas y podemos diferenciar estas células en un plato de cultivo. Podemos diferenciarlas en neuronas, en astrocitos, en oligodendrocitos, en células de glía. Un problema particular son, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. Hay un tipo especial de neuronas que se ubican en ciertos núcleos particulares del córtex, de la corteza cerebral, por ejemplo, en el estriato, en la sustancia negra, en el hipocampo, en el núcleo accumbente, en la corteza prefrontal. Encontramos un montón de neuronas que producen como principal neurotransmisor la dopamina. Y estas neuronas son muy importantes. Cuando están aquí son importantes para la preservación de la memoria a largo plazo. Cuando están en el hipocampo y en la sustancia nigra son muy, perdón, en el hipocampo y en el núcleo accumbente son muy importantes para la relación memoria recompensa. Entonces, aprender algo debido a una recompensa, usualmente por la presencia de dopamina. Y para la integración de movimientos, por ejemplo, tener esas neuronas en el estriato, en la sustancia nigra, es súper importante para la coordinación de movimientos. Y estas neuronas se ha visto que tienden a morirse en la población adulta. A partir de los 50 años es más común encontrar personas en las cuales estas neuronas se mueren. Este tipo de enfermedad neurodegenerativa se llama la enfermedad de Parkinson. ¿Qué pasa si obtenemos células madre neuronales que están aquí? Y nosotros otra vez, como una receta de cocina, le añadimos factores de crecimiento, cambiamos los medios de cultivo para que tengan nutrientes particulares, este N2, este B27 son medios de cultivo, y este AA también es un medio de cultivo. Y podemos cambiar incluso el sustrato en el que crecen, por ejemplo, poner un sustrato de laminina o poner un sustrato con células estromales de cierto tipo. Estas son células inactivas que le dan nutrientes a las células madre que estamos creciendo en el laboratorio. Nosotros podemos diferenciar estas células madre en neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas dopaminérgicas expresan el marcador de síntesis de dopamina. Los crecemos en un plato de cultivo y esta es una esperanza de terapia muy importante para las personas que han perdido las neuronas dopaminérgicas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Entonces, el uso de estas células madre es muy importante para estudiar nuevas terapias, generar nuevas terapias que den esperanza a personas que tienen este tipo de enfermedades. Y así con cualquier tejido que no pueda ser regenerado, porque si ustedes recuerdan, el tejido neural en los adultos no es regenerado, no se pueden regenerar las neuronas que se pierden por una lesión en la médula espinal, por una lesión en el cerebro, ese tejido neuronal se pierde y esa pérdida es permanente. Entonces las células madre nos dan esta especie de esperanza de potenciales tratamientos.
cuando uno cultiva células en un plato de cultivo, hay ciertos problemas particulares porque las células en un embrión crecen en un medio tridimensional y se mueven en ese espacio tridimensional, algo que no se ve o que no ocurre en un plato de cultivo donde las células están aplastadas y tienden a generar estas uniones anormales con el piso, con el sustrato. Este es un medio de cultivo de 2 dimensiones. Y lo que se ha hecho antes es, lo que se ha hecho ahora es, por ejemplo, cultivar estas células en un medio tridimensional. Esta es una matriz de colágenos con una gelatina en la cual se inoculan las células y estas células pueden crecer y tomar la forma normal que deberían. Uno de los pioneros fue este investigador Yoshiki Sasai del Centro Rinken de Investigación en Japón, en Kobe. Él tristemente se suicidó en el 2014 debido a un problema de fabricación de datos por parte de una de sus investigadoras, una investigadora que estaba, un investigador independiente bajo el cargo de Yoshiki, estaban trabajando en crear células madre inducidas, y desarrollaron estas células madre que se llamaban las células madre inducidas por un choque ácido o stab cells. Y luego, fueron publicadas en 2 artículos de Nature y varias publicaciones más que se descubrieron después fueron falsas completamente por datos fabricados por parte de esta investigadora. Esta investigadora terminó en prisión y la vergüenza de Yoshiki, quien no participó en la mayoría de experimentos, pero sí participó en la revisión, fue tanta que se suicidó y lo encontraron colgado en su oficina, más o menos 3 días, una semana después de que yo estuve en Rinken hablando con él en un congreso de biología de células madre. Fue algo un poco chocante, pero es un recordatorio de las consecuencias que tiene la ética de investigación en, en todos sus niveles, particularmente en este. Porque Yoshiki, como les digo, fue un pionero en crear estos medios de cultivo tridimensionales en los cuales los tejidos se pueden formar, se pueden transformar en órganos a partir en un medio de cultivo tridimensional. Porque las células madre, al expresar varios tipos de moléculas de adhesión, tienen la capacidad de autoorganizarse y formar un tejido, un órgano completo con una característica tridimensional. Si uno separa las células, por ejemplo, de una blástula, de un xenopus, de una rana, y los deja en un medio de cultivo, estas células se vuelven a organizar y se van a organizar con ectodermo fuera, mesodermo en el medio y endodermo adentro, se autoorganizan, forman esta especie de gastruloides en medio de cultivo. Esto ocurre igual si uno deja que se diferencien las células madre de mamíferos de la masa de células internas. Si uno deja en un medio de cultivo tridimensional, se van a reorganizar en ectodermo, mesodermo y endodermo, mientras se diferencian. Y Yoshiki Sasai aprovechó esta capacidad de autoorganizarse para ver qué tan complejos son los órganos derivados de estas células madre autodiferenciadas. Entonces, lo que él hizo es tomar estas células madre, ponerlas en un medio de cultivo tridimensional, y en ese medio de cultivo tridimensional estas células se autoorganizaban, formaban esferas, y estas esferas curiosamente empezaban a formar epitelios con una membrana basal. Aquí está esta membrana basal súper oscura y una alta expresión de la caderina neural. Y a este tipo
organoide le llamó una neuroesfera. Es un epitelio correctamente formado y lo que veía es que las células de estas neuroesferas son células pluripotentes, son células multipotentes neuronales. Por ejemplo, uno puede cultivar esta esfera y esta esfera empieza a formar, por ejemplo, tejido del córtex del cerebro. O si uno le añade una señal polarizada de tipo anteriorizante, uno puede estimular la formación de una copa óptica con una retina. Si es que uno hace una esfera, ya no una neuroesfera, sino una esfera de ectodermo no neural, uno puede, por ejemplo, diferenciar esa neuroesfera en pequeñas hipófisis. Estas esferitas son pituitarias, precisamente que expresan la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, estos órganos son pequeñas pituitarias capaces de controlar, eh, perdón, que expresan una gonadotropina, por ejemplo, la hormona luteinizante, se puede producir en estos pequeños órganos secretores fabricados a partir de células madre. Esta es una neuroesfera a la cual se le ha estimulado la diferenciación de una copa óptica. Esta copa óptica empieza a expresar el tejido de la retina neural con un marcador específico de retina neural y este es un marcador específico de la retina pigmentada, la retina oscura que le da este estilo de cámara oscura al ojo, ¿no? Obviamente este no es un ojo funcional porque todavía le falta un cristalino, le falta la separación de la córnea y la formación de los humores acuosos y vítreos entonces todavía le falta algunas cosas, sin embargo, al menos el tejido neural puede ser diferenciado de ahí. Uno puede extraer células madre de origen endodermal, incluso de una persona adulta, uno puede extraer esas células madre y si uno las cultiva en un medio de cultivo apropiado tridimensional, uno puede formar este organoide y este organoide es un organoide intestinal y tiene células madre en las criptas y este organoide puede fabricar enterocitos, puede fabricar células secretoras del intestino. Y de hecho, actualmente se estudia, por ejemplo, el cáncer de colon usando estos organoides para estudiar en un organoide, en un medio de cultivo, cómo se diferencian las células madre y qué pasa si uno muta la vía WNT o altera la vía WNT en estos organoides. Y de hecho se producen pólipos en un medio de cultivo. Uno puede también extraer precursores de distintos orígenes, por ejemplo, este tejido, este mesénquima del diente que se origina de la cresta neural y este tejido, el tejido de la boca, del ectodermo de la boca y uno los cultiva en un medio de cultivo tridimensional. Uno puede, de hecho, diferenciar dientes a partir de esta combinación o cocultivo de tejidos. Esto es, de hecho, justamente en ese congreso del 2014 pude ver a otro investigador japonés el presentar los primeros tejidos, los primeros dientes diferenciados en un medio de cultivo a partir de estos cultivos tridimensionales. Las neuroesferas, cuando uno los deja crecer suficiente tiempo, empiezan a formar dentro de la neuroesfera, de este epitelio, empiezan a formar rosetas. Estas rosetas son internalizadas, se internalizan como un tubo neural, a diferencia de cuando uno les estimula que se diferencien en copas ópticas y formen una retina. Estas rosetas se quedan internalizadas y empiezan a formar un lumen, una región
ventricular, que es la más cercana a este lumen, y una región cortical, que es la más lejana. Y de hecho, esta célula, ustedes ven aquí está una neuroesfera, y esta neuroesfera tiene expresión de marcadores del cerebro anterior. Y estas rosetas de aquí empiezan a formar un lumen y células y precursores neuronales subventriculares, corticales. Este es uno de los cerebroides, de estos órganos cerebrales que fueron cultivados por 70 días, particularmente por Yoshiki Sasai. Y estas rosetas fabricaron o formaron casi todas las capas, las 7 capas del córtex cerebral de un humano. Entonces, la potencialidad de poder diferenciar tejidos completos con su organización funcional es, es importante trabajar con células madre precisamente para generar estos órganos. Ahora ya se producen pequeños páncreas que son capaces de fabricar insulina y pueden ser usados para restaurar la función en personas que han perdido esa capacidad y tienen diabetes. Con células madres se pueden fabricar nuevas córneas para quienes las han perdido, nuevas retinas para quienes las han perdido. Aún hay muy pocos tratamientos aprobados para que usan células madres. Sin embargo, todas estas cosas que les acabo de mostrar son experimentos que están en fase de prueba, algunos con gran potencialidad terapéutica. Ahora sí puedo ir a las preguntas. Entonces, según las normativas éticas, uno no puede trabajar con células madre hasta la gastrulación. Entonces, precisamente tengo este mapa en los países que están en color transparente. No hay ninguna regulación, lo que implica que es usualmente prohibitivo el trabajar siquiera con embriones humanos de cualquier tipo. En los países que están en amarillo y verde, hay amplio apoyo para la obtención de células madre a partir de embriones humanos y para la experimentación con fines terapéuticos. En los países que están en rojo se ha solicitado que se deje de derivar células madre y que se trabaje únicamente con las líneas de células madre humanas que ya están establecidas. Las células madre en todos estos países que tienen algún color, que ya han sido derivadas, que se tienen aisladas como células madre, sí pueden ser usadas para la diferenciación en tejidos y pueden ser usadas para generar productos terapéuticos, por ejemplo, diferenciarlo en un órgano e implantarlo en un paciente. Obviamente todo esto es experimental todavía, pero se pueden usar para investigación en todos estos países que tienen algún color. Entonces, nosotros, si obtenemos una línea de células madre, podríamos trabajar en estudiar eso. Las normas éticas principalmente se tienen para el trabajo con embriones humanos. Por ejemplo, en China es posible hacer clonación terapéutica en humanos para obtener células madre y así tener células madre específicas de ese paciente. En otros países, en los países en amarillo, se pueden obtener embriones humanos donados por los padres, tienen que ser donados obligatoriamente, y se pueden derivar células madre, pero no se puede hacer clonación en humanos con fines de derivación de células madre. En los países en rojo no se puede hacer, no se pueden ya derivar células madre de embriones humanos y no se puede hacer clonación para derivar células madre.
En ninguno de los países, en ningún país del mundo, es permitido hacer, hacer clonación de humanos, es decir, crear un humano con el mismo juego de genes de, del, uh, de un individuo. ¿Ya? Justo vamos a hablar de eso, de la obtención de células madre inducidas y las células madre embrionarias. Justo vamos a hablar de eso. Estos órganos en 3 dimensiones son distintos a los órganos chip. Los órganos chip tienen una tridimensionalidad particular, pero están empacados. Entonces, por ejemplo, si es que uno hace esta diferenciación, uno obtiene este tejido, lo empaca en un componente acelular y lo implanta en un paciente. Eso es lo que se le llama órgano chip. Entonces, el órgano chip se genera a partir de esta diferenciación. La idea antes de los órganos chip era simplemente obtener las células diferenciadas, por ejemplo, estas neuronas que fabrican dopamina, y ponerlas, empacarlas en algo e implantarlas a un paciente, algo que ya no se ha visto que no es factible en los ratones particularmente. Entonces, en lugar de plantear órganos chip, tal vez lo ideal es crear estos organoides e implantarlos, ¿ya? El ácido fólico en el desarrollo es súper importante para la diferenciación, para el cierre del tubo neural, y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos sobre el cierre del tubo neural. Entonces, si uno ve este mapa de la pluripotencia, y hemos aprendido, ¿no?, que las células pluripotentes pueden ser diferenciadas en un laboratorio, en cualquier tipo de tejido. Entonces uno puede obviamente predecir que las células diferenciadas, al tener el mismo genoma, deberían ser capaces de regresar a un punto de pluripotencia, a un punto de totipotencia, si es el caso. Entonces se hipotetizó, cuando nos enteramos que todas las células tenían el mismo genoma, que debían haber posibilidades de reprogramación. De hecho, el regresar de este estado diferenciado a un estado pluripotente o a un estado de progenitor, le llamamos reprogramación. Y la reprogramación resultó ser bastante fácil. Entonces, si uno extrae un fibroblasto, estas células de tejido conectivo, y los pone en un plato de cultivo y les fuerza a estos fibroblastos a expresar un factor de transcripción importante para la diferenciación muscular, estos fibroblastos fácilmente se transforman en células musculares en el plato de cultivo. Si uno toma un precursor de la médula ósea, estos precursores de células sanguíneas, y le fuerza a expresar rápidamente este factor de transcripción, uno puede diferenciarlos controladamente en células, en megacariocitos, en eosinófilos, en eritrocitos. Si uno fuerza a un linfocito ya diferenciado a expresar este factor de transcripción, uno puede hacer que ese linfocito se transforme en un macrófago. Entonces, la reprogramación resultó bastante fácil y estaba guiada por ciertos tipos de factores de transcripción que regulan o están en el tope de estos cadenas de regulación génica, de estas redes de regulación. Entonces, el MIO-D es súper importante para que se empiecen a expresar todos los otros genes que hacen que una célula se diferencie en músculo. Y si uno fuerza a esta célula a expresar este factor de transcripción, hace que esa célula se diferencie en músculo. A eso le llamamos reprogramación.
la prueba última de que, el genoma de una célula adulta es capaz de volverse totipotente fue la clonación por transferencia de núcleos somáticos. La clonación por transferencia de núcleos somáticos fue primero probada por un investigador que se llama John Gurdon en ranas. Sin embargo, los investigadores de la universidad, de una universidad en Escocia, de Edimburgo, lograron hacer este proceso en mamíferos, en una oveja. Se extrajeron las células de la glándula mamaria de la mamá de Dolly. Y entonces se tomó esta célula adulta de la glándula mamaria, se extrajo este núcleo de esa célula adulta y además de la mamá de Dolly también se extrajo un ovocito. A ese ovocito previamente se le extrajo el núcleo. Este ovocito anucleado se le trasplantó el núcleo que salió de la glándula mamaria, un núcleo adulto, fue depositado en este ovocito enucleado y luego se vio qué pasaba. Si solo hacemos esto, si le ponemos un núcleo adulto somático a un ovocito enucleado, no pasa nada. Y en una especie de tratamiento al estilo Frankenstein, cogieron y pusieron corriente eléctrica al campo, a las células donde estaban a los ovocitos con este núcleo trasplantado. Y solo ahí vieron que se logró activar la división nuclear de este ovocito. Entonces causaron la reprogramación de ese ovocito, ocurrió una división mitótica y se formaron dos blastómeros y esos dos blastómeros se hicieron 4 y luego 8 y luego se hizo un blastocisto. Los blastocistos obtenidos a partir de este ovocito con un núcleo trasplantado. Estos blastocistos se implantaron en la mamá de Dolly y pudieron producir una oveja que se llamó Dolly. Y Dolly fue el primer mamífero clonado por esta técnica de transferencia de núcleos somáticos, de núcleos de células somáticas. Entonces, tomamos un núcleo adulto, lo pusimos en un ovocito vacío y este tratamiento, los pulsos eléctricos forzaron a la reprogramación de ese núcleo ya diferenciado en una célula totipotente en el cigoto. Creo que aquí tenemos el video de la transferencia de núcleos. Entonces ahí ven un ovocito, este es un ovocito de ratón y van a ver a la pipeta. Esta pipeta va a hacer un hueco en la zona pelúcida. Y ahorita lo que va a hacer es extraer sacó ese bocado de la zona pelúcida para que pueda hacer y va a extraer el núcleo. Le está enucleando a este ovocito. Y lo que va a hacer ahora es trasplantarle un núcleo somático. Bueno, aquí está el núcleo del ovocito. Esta es una porción de citoplasma que contiene el núcleo. Nos aseguramos que este ovocito esté en su polo animal, es decir, el sitio donde está el cuerpo polar. Ese cuerpo polar nos sirve para saber dónde está. Ahora lo que van a hacer es inyectarle un nuevo núcleo, que está aquí.
Les decía que la clonación de células somáticas no fue inventada por Ian Wilmot. Ellos aplicaron lo que ya se sabía en ranas, de hecho el primer vertebrado en ser clonado. Eh, entonces Dolly fue el clon que nació de la mamá de Dolly y la mamá de Dolly fue quien donó el ovocito y dio el núcleo somático para que se forme Dolly. Eh, Este blastocisto de aquí es Dolly. Ella se llama Dolly y fue implantada en la mamá de Dolly. La mamá de Dolly fue quien donó la célula y fue quien donó el ovocito. Como les decía, la clonación en vertebrados ya se conocía más o menos desde los 60, gracias a este investigador, John Gurdon, quien hizo este procedimiento, la transferencia de núcleos somáticos en un ovocito. De hecho, en Xenopus levis, transfería los núcleos a un ovocito que no tenía núcleo y lograba la reprogramación y hacía un nuevo animal. John Gurdon fue el primero en demostrar la equivalencia de los núcleos. Recuerden que la clonación de Dolly le valió el premio Nobel a Ian Wilmot y los investigadores que causaron la clonación en mamíferos, les valió el premio Nobel en el 97, 98, si no recuerdo bien. John Gurdon no ganó el premio Nobel sino hasta el 2012. Y lo ganó en conjunto con este investigador que se llama Shinya Yamanaka. Él, en cambio, descubrió una forma de hacer células madre pluripotentes a partir de células adultas como los fibroblastos. ¿Qué fue lo que hizo él? Entonces, lo que hizo él es estudiar en la masa de células internas, que él extrajo el ARN y vio todos los genes que se expresan en la masa de células internas y encontró un montón de genes exclusivos de la masa de células internas y se puso a probar, intentar reprogramar a estas células, a una célula adulta. Esta es una célula adulta con todo este montón de genes que se expresan ahí. Y ahí encontró unos genes importantes que ustedes ya conocen, SOX4, SOX2, aquí está NANOG, encontró este factor que se llama CMYC, y vio que si les forzaba, él probó todos estos, entonces hizo que las células expresen solo uno y veía si se volvían pluripotentes, que expresen combinaciones de dos. Entonces fueron un montón de experimentos hechos por sus investigadores. Y encontró que la combinación de tres factores, SOX2, SOX4 y NANOG, inducían a que esta célula se vuelva pluripotente. Estas células se pueden cultivar, estas células pluripotentes se cultivan igual que las células madre embrionarias humanas. La única ventaja es que no hay que extraerlas de un embrión, sino que se forman obteniendo una célula adulta y forzándole esa célula adulta a que exprese estos factores de transcripción. Entonces, aquí está un ejemplo. Se tiene una célula adulta, piensen en una célula de su piel, puede ser una neurona o puede ser, yo qué sé, una célula del epitelio de su boca, y le fuerzan la expresión de estos genes, SOX4, SOX2, en lugar de NANOG, aquí está KLF4 y MYC, que también funcionan. Hay varias combinaciones que funcionan. Uno les infecta a estas células con retrovirus que tienen estos factores y esas células expresan estos factores y se vuelven pluripotentes, o les hacen transgénicas, les insertan un paquete de genes que expresen estos 4 genes y se vuelven
células madre pluripotentes. Hay varias formas de ser transgénicos para que expresen estos factores. Otra forma es infección o simplemente forzarles a que capten las proteínas de cualquiera de estas formas mientras expresen los factores O4, SOX2, NANOG o MYC o KLF4, estas células se vuelven pluripotentes. Y son exactamente iguales a las células pluripotentes de la masa de células internas y se pueden diferenciar en neuronas, en ectodermo, mesodermo y endodermo, etc. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Entonces, con estos experimentos y por qué les dieron el premio Nobel a estas dos personas en el 2012, es precisamente porque demostraron la capacidad o la equivalencia nuclear en todas las células de un individuo. Es decir, el núcleo tiene todos los genes necesarios para coordinar el desarrollo de un nuevo ser vivo. Y la diferencia es que las células diferenciadas dejan de expresar factores de pluripotencia y silencian vías de pluripotencia, activan vías de diferenciación. Y se puede regresar a la totipotencia o a la pluripotencia si uno activa factores de pluripotencia, en el caso de las células madre inducidas pluripotentes, o se puede regresar a la totipotencia por factores que aún no conocemos en la transferencia de núcleos somáticos, el trasplante de núcleos somáticos que conocemos como clonación. Con esto espero que tengan un poco más claro qué son las células madre embrionarias. No hay una diferencia actual en lo que se ha visto entre células madre embrionarias y las células madre pluripotentes inducidas, que son estas células a las que se les fuerza a expresar estos factores. En sí se puede lograr obtener tejidos diferenciados de cualquiera de las dos de la misma forma. Lo que sí se ha visto es que las células madre inducidas pluripotentes tienden a acumular más errores durante la amplificación. Tienden a tener más errores genéticos, genómicos. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado cuando se proponen tratamientos a partir de células madre pluripotente inducidas. Las células madre embrionarias derivadas de la masa de células internas son un poco más resistentes a errores, son mejores dividiéndose, mejores siendo conservadas in vitro. Sin embargo, de hecho, todavía estamos tratando de entender las diferencias entre estos dos tipos de células madre, de células pluripotentes. Vamos a regresar al punto en el que aprendimos que un embrión de mamífero sufre su primer evento de diferenciación, uno muy importante, la formación de la masa de células internas y del trofoblasto. Ambos se forman de la mórula. Esta masa de células internas es capaz de formar todos los tejidos embrionarios, ectodermo, mesodermo y endodermo, perdón. Y estos tres tejidos se forman a partir de un tejido inicial que se llama epiblasto. Y el epiblasto se deriva de la masa de células internas. Entonces, este es el segundo evento de diferenciación más importante. ¿Cómo ocurre eso? Si uno ve el embrión mientras ocurre la implantación, uno puede ver una masa de células internas
Y esa masa de células internas empieza a diferenciarse en un epiblasto que está en azul y en un hipoblasto. El epiblasto va a crecer y va a cavitar formando este pequeño hueco de aquí. Y este pequeño hueco va a ser la cavidad amniótica. Si ustedes ven, aquí permanece la cavidad amniótica. Lo que queda abajo en contacto con el hipoblasto se va a llamar epiblasto. Lo que crece sobre y forma el techo de la cavidad amniótica va a ser la membrana amniótica, ¿sí? Y este líquido de aquí va a ser el líquido amniótico. Las células, por el contrario, que se diferencian en hipoblasto, que están en amarillo, fíjense que empiezan a crecer y empiezan a poblar el blastocele y lo recubren completamente. A este tejido derivado del hipoblasto se le llama el endodermo extraembrionario o el endodermo parietal y va a formar lo que llamamos comúnmente como el saco de yema. Los embriones de mamíferos no tienen yema, pero de todas formas el endodermo que recubre el blastocele va a formar este saco de yema homólogo equivalente al saco de yema de las aves. La diferencia es que en este espacio no hay yema. Entonces, este hipoblasto va a formar el saco de yema, el endodermo parietal, y tenemos al epiblasto que va a formar el saco amniótico. Y en el medio vamos a tener un tejido que le llamamos el disco bilaminar. El disco bilaminar va a tener epiblasto y va a tener hipoblasto. Y a partir de ahí, en este punto, va a ocurrir la gastrulación. Sí, para hacer tejidos uno también puede diferenciar en células precursoras y también puede imprimirlos en una máquina impresora. Entonces siempre las células son fabricadas, se obtienen por un proceso de diferenciación a partir de células madre inducidas o células madre embrionarias y uno puede cargarlas a un aparato muy parecido a impresora de tinta y se puede fabricar un tejido impreso. Esto es bastante útil cuando no se tiene cuando se requiere de un molde básico. Por ejemplo, para fabricar músculo se requiere de un molde tensionante que sería el hueso. Y para fabricar huesos se requiere de un molde tensionante que es la matriz extracelular que no se suelen obtener bien en un plato de cultivo. Entonces se usa una impresora y la impresora ayuda a poner en el sitio apropiado a las células. Esto es lo que se está probando para fabricar hueso o músculo. Entonces no se olviden, de esta forma ocurre la diferenciación epiblasto-hipoblasto. En las aves, volvemos a las aves, ocurre algo parecido. Si ustedes recuerdan, la zona pelúcida y la zona opaca, los bordes de la zona pelúcida empiezan a separarse algunas células de la zona pelúcida y otras células se separan del área opaca en el disco embrionario y van a formar esta cavidad, van a formar este disco bilaminar igual que se llama epiblasto en la parte más superficial e hipoblasto en la parte más profunda. Entonces esto también ocurre en las aves. En los mamíferos se ha visto que para la formación del epiblasto se requiere un nuevo proceso de diferenciación un nuevo proceso de señalización que trate de silenciar uno de los factores de pluripotencia. Entonces, este evento ocurre debido a que las masas de células internas al azar empieza a expresar el receptor del factor de crecimiento. Estas células que empiezan a
a fabricar receptor de factor de crecimiento, pueden recibir el factor de crecimiento de fibroblastos 4 y se produce una competencia de células. Las células que tienen el receptor van a empezar a expresar este gen GATA6 y GATA6 es un inhibidor de NANOG. Entonces, las células que tienen el receptor no expresan NANOG y expresan GATA6 y las células que expresan GATA6 se vuelven el hipoblasto. Las células en las cuales no hay el receptor de FGF no van a expresar GATA6 y van a permanecer pluripotentes y van a ser parte del epiblasto. Aquí está nuestro disco bilaminar. Entonces vamos a hacer el ejercicio de cortar el disco bilaminar y lo partimos en el amnios, cortamos la cavidad amniótica y vamos a ver a nuestro embrión desde arriba. Entonces estamos viendo el disco embrionario bilaminar desde arriba y vemos que va a empezar a formarse un surco en la región más posterior o la región caudal. Este surco crece hacia anterior. Y uno va a ver que a medida que avanza el tiempo, este surco crece hacia adelante y además el embrión se expande. El disco bilaminar ya no es un disco porque tiene un crecimiento anterior-posterior. Aquí vemos este proceso en aves. En un punto tenemos el surco primitivo que ha llegado a su máxima extensión. Y luego ese surco primitivo empieza a regresar. Algo muy importante que no les dije es que esta estructura, la estructura que está en el extremo más anterior del surco primitivo, a esta estructura de aquí le llamamos el nodo. En las aves se llama el nodo de Hensen y ustedes ven el nodo avanza y luego en un punto empieza a retraerse. La retracción se ve más o menos así en las aves. El nodo se extiende y empieza a regresar y a medida que regresa el nodo, que está en N aquí, ustedes ven que se empieza a diferenciar el tejido que está anterior al nodo. Precisamente este tejido de aquí es la placa neural. Aquí ven los bordes de la placa neural. Aquí los bordes de la placa neural se están cerrando y aquí ya se han cerrado. Hay un tubo neural y ven estas estructuras de aquí. Son las estructuras cementadas de los somitas. Aquí ya se está formando la cabeza. Este es el proceso del corazón del embrión de un ave. De hecho, aquí, si uno ve un embrión en este estadio, este corazón ya va a estar latiendo y se mueve hacia el lado izquierdo. Aquí está el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior del ave. Y tenemos ya un montón de somitas formados, ya tienen un tubo neural diferenciado. Entonces, todo lo que está anterior al nodo se diferencia ya en los órganos de este nuevo individuo, en este caso de este pollito. Entonces, externamente, la gastrulación se ve como esto, como el avance de un surco primitivo desde una región del disco, que es la región posterior, hacia la región anterior. Esto que es propaganda de la UDLA, creo. No sé. Entonces, vamos a ver este proceso de gastrulación en un video. Aquí tenemos nuestro embrión
con su hipoblasto y su saco de yema, su saco amniótico y el disco bilaminar. Aquí está el hipoblasto y aquí está el epiblasto. Y vamos a ver que en una parte del disco embrionario va a empezar a formarse un surco, el surco primitivo, que va a ir desde posterior hasta anterior. Aquí está el surco primitivo, no se olviden, esta estructura es del nodo. ¿Por qué se forma ese surco primitivo? Es debido a que, bueno, primero el surco primitivo nos dice que hay una región anterior y hay una región posterior. Si uno ve el surco primitivo, ve que divide a un lado izquierdo y a un lado derecho. Este surco primitivo se forma debido a los procesos de ingresión y delaminación de las células del epiblasto. La porción más anterior es el nodo, recuerden. El surco primitivo se forma debido a la delaminación, la transición epitelio-mesenquimal de estas células que van a empezar a poblar este espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, que se llama cavidad subgerminal. Las primeras células en ingresar van a reemplazar el hipoblasto, de hecho le empujan al hipoblasto hacia los lados, y estas células que reemplazan al hipoblasto van a ser el endodermo definitivo. Entonces el endodermo embrionario definitivo se forma del epiblasto. El endodermo del hipoblasto va a ser el endodermo parietal del saco de yema, es un endodermo extraembrionario. Entonces el endodermo definitivo se origina del epiblasto, son las primeras células que ingresan, se delaminan y luego se reepitelializan en el sitio donde estaba el hipoblasto. Las siguientes células en ingresar y delaminarse van a formar el mesodermo. Esas células van a ingresar por el surco primitivo y van a empezar a ocupar el espacio entre el endodermo y el epiblasto. Estas células forman el mesodermo. Tenemos del disco embrionario una región ectodermal, las células que no ingresaron, perdón, el mesodermo, las células que ingresaron y permanecieron en el medio, y el endodermo, las células que ingresaron y permanecieron y reemplazaron al hipoblasto. Las células, si uno toma una célula, si uno empieza a seguirla, por ejemplo, una célula que ingresó primero, que estaba bastante cerca de la formación del surco primitivo, esta célula ingresó, se delaminó y se volvió estas células endodermales. Las células endodermales van a reemplazar, van a empujar al hipoblasto, lo van a enviar hacia los lados. Y esas células que reemplazan al hipoblasto van a volverse endodermo, el endodermo embrionario de endodermo definitivo. Algunas células que estaban un poco más lejos del surco, que estaban en otra posición, que se movieron e ingresaron y están en rojo, se delaminaron. Y estas células que ocupan la cavidad subgerminal, este espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, van a volverse mesodermo. Estas células que están en el epiblasto deben transicionar hacia mesénquima. A esto le llamamos transición epitelio-mesenquimal. Ustedes ven las células del epitelio del epiblasto, tienen una forma particular y están pegadas unas a otras gracias a
moléculas de adhesión celular. Las células en el surco primitivo cambian de forma, ¿no? Esta forma que también le llaman células de botella. La única diferencia es que estas células de botella, en lugar de permanecer como epitelio, se vuelven células mesenquimales que tienen estas proyecciones, se vuelven así como estrelladas y se mueven individualmente y pueden migrar. Estas células que se separan del epitelio son precisamente las que ingresan. Se vuelven epitelio y reepitelializan y vuelven el endodermo, o se vuelven mesénquima y permanecen como mesénquima en este espacio y esas se van a volverse mesodermo. El epiblasto, recuerden bien, estaba hecho de tejidos que expresan E-caderina, que les mantiene unidas a las células entre sí. Y además tienen una relación íntima con su membrana basal, con la matriz extracelular de la porción basal. Esto es lo que hace que estas células permanezcan como epitelio. Las células que van a transicionar hacia mesénquima empiezan a expresar nuevas caderinas, ¿sí? Pierden la expresión de estas caderinas, por ejemplo, ya no expresan E-caderina, sino que tienen una nueva caderina, la N-caderina, y empiezan a expresar factores importantes para la transición epitelio-mesenquimal, y ustedes ya conocen algunos de estos factores. Precisamente los factores que en Drosophila se encargan de la formación del mesodermo, en los vertebrados son importantes para la transición epitelio-mesenquimal y la diferenciación y la separación del epiblasto. Este es un gráfico más avanzado. Fíjense cómo las células endodermales están empujando o separando al hipoblasto que se va hacia un lado y están formando el endodermo. Son las primeras células que ingresan, migran y se vuelven epitelio donde estaba el hipoblasto. Las segundas células en ingresar, que tienen color rojo, van a formar el mesodermo, y estas células de mesodermo se mueven en el espacio entre el epiblasto y el hipoblasto. Se mueven físicamente, migran en varias direcciones. Entonces ingresan por el surco primitivo y se mueven. Algunas se mueven con esta dirección, otras se mueven más lateral, otras se mueven más hacia anterior, etc. Ya, entonces no hay una diferencia entre mesénquima y mesodermo. Las células, todas las células del hipoblasto que ingresan se vuelven mesénquima. Entonces, todas las células que se separan del epiblasto se vuelven mesénquima, porque las células mesenquimales son estas células libres que no están unidas a un epitelio. Algunas de esas células mesenquimales se van a volver epitelio y van a ser el endodermo. Algunas de esas células mesenquimales permanecen en el espacio entre el epiblasto y el hipoblasto y van a formar mesodermo, ¿sí? Y les decía, esas células mesenquimales mesodermales, las que se quedan en este espacio, estas células mesenquimales se mueven. Fíjense ustedes, estas células tienen una migración. Aquí marcaron todas las células mesodermales. Estas se están moviendo hacia anterior, estas se mueven lateral anterior y estas se mueven hacia lateral.
Dependiendo de la dirección de migración que tienen las células en el disco embrionario, vamos a tener distintos procesos de diferenciación. Ustedes ven las células que ingresan por el nodo, la región más anterior del surco primitivo, tienen una trayectoria hacia anterior y se van a diferenciar en la placa precordal o el mesodermo de la cabeza y en el notocordio. Las células que migran, que ingresan al surco primitivo se hacen mesodermo y migran lateral anterior, paralelos al notocordio, se van a diferenciar en mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial va a formar los somitas. Y así tenemos los otros procesos de diferenciación de mesodermos más laterales. Aquí en un corte sagital vamos a ver el nodo, la región más anterior del surco primitivo, y las células que ingresan y migran hacia adelante van a formar la placa precordal o el mesodermo de la cabeza y el surco primitivo. Y el notocordio. Y las células que migran hacia el lateral, este es un corte transversal, que migran hacia el lateral van a ir formando, por ejemplo, el mesodermo paraxial, mesodermo de placa lateral, etc. Y aquí abajo tenemos nuestro endodermo embrionario. El endodermo embrionario, recuerden que son las células del epiblasto que ingresaron y reemplazaron al endodermo, al hipoblasto, perdón. Entonces, antes había en el disco bilaminar, había una capa de hipoblasto que estoy dibujándola en verde y una capa de epiblasto que está en azul. En la gastrulación, las células de el epiblasto que ingresaron y las células del epiblasto que ingresaron y se reepitelializaron, reemplazaron al hipoblasto y se volvieron el endodermo embrionario. Este es el endodermo definitivo. Entonces, si ustedes ven al final de la gastrulación, vamos ya a tener, un disco del tipo trilaminar que ya tiene ectodermo hacia afuera, tiene ectodermo, tiene mesodermo y tiene endodermo. Estas tres capas van a formar al embrión y además tenemos las capas extraembrionarias, tenemos el amnios, tenemos el trofoblasto que está mucho más afuera y tenemos el saco de yema y mucho después se va a formar el alantoides. Esta diferenciación, para entenderla, es un poco difícil porque nosotros tenemos un cuerpo tridimensional y este disco embrionario se cierra ventralmente en un punto del desarrollo, ya van a entender eso. Sin embargo, si es que pensamos en un animal destazado que fue aplanado, por ejemplo, este cuy, y hacemos un corte transversal, vamos a ver que tenemos las estructuras más dorsales, son las más centrales en este disco embrionario. Aquí tenemos el notocordio, de hecho se va a diferenciar en los discos vertebrales, aquí está el notocordio, y el mesodermo paraxial va a ser el tejido, van a ser los somitas, estos paquetes repetitivos que se van a diferenciar en el hueso y el músculo y la dermis de la espalda hacia adelante. Entonces ahí están los somitas
Y aquí tenemos el tubo neural, que termina siendo protegido por las vértebras. El tubo neural va a ser del epiblasto. Esto lo vamos a ver la próxima semana, la diferenciación del mesodermo. Ahora, ¿qué ocurre con el tejido mesodermal que migra por el nodo, que ingresa por el nodo? Y no se olviden que tiene una trayectoria, ingresa por el nodo. Estas células que ingresan por el nodo se delaminan y luego migran hacia anterior. Estas se van a diferenciar en el notocordio. A medida que el nodo regresa, vamos a tener una estructura, la primera estructura mesodermal diferenciada, que es el notocordio, y este notocordio se extiende precisamente debido a la convergencia y extensión en el mesodermo, que ingresó y se delaminó. Se va a formar este cordón rígido de mesodermo, que es el notocordio. El notocordio se reepitelializa a partir del mesodermo y primero va a formar una estructura hueca, es una especie de sorbete que está debajo del ectodermo. Este es el proceso notocordal. En la parte posterior, de hecho, tiene pequeñas conexiones con el endodermo y pequeñas conexiones con el amnios. De hecho, esta conexión se le llama canal neuroentérico en los mamíferos. Después de un tiempo, el notocordio cierra esta cavidad hueca que tiene aquí y se vuelve un cordón rígido de mesodermo. Este es el notocordio. El notocordio aparece más o menos a los 19 días o se termina de formar a los 19 días después de la fertilización en humanos. Algo interesante, si ustedes pueden ver, es que esta porción de aquí, la porción que está directamente sobre el notocordio, ya se puede diferenciar en el ectodermo neural. El notocordio es un tejido sumamente importante porque produce señales para la diferenciación del tejido que le rodea. Por ejemplo, el notocordio va a actuar, como les había dicho, sobre el tejido superyacente, sobre el ectodermo que está encima del notocordio, para diferenciarlo en tejido neural. Además, va a estimular la diferenciación después del tubo neural, que ya está formado aquí. Eso ya lo vamos a ver en la neurulación. Va a estimular a la diferenciación del tubo neural en una parte ventral y en una parte dorsal. Va a estimular a la diferenciación de los somitas y va a estimular a la diferenciación del endodermo que está debajo del notocordio. Entonces es un organizador, es una fuente de señales muy importantes para la diferenciación de tejidos. Ahora vamos a ver cómo se establecen los ejes anterior, posterior, dorsal, ventral en animales, en los amniotas, y podemos regresar a nuestro huevo de un ave. Lo que se ha visto es que la rotación de los huevos, a medida que estos huevos rotan, y de hecho del ovocito que rota y se recubre de las capas de clara y del cascarón, esa rotación hace que algunas moléculas inertes se acumulen en la región posterior. Algunas moléculas no inertes, mejor dicho, pero por inercia. Entonces el sentido de rotación está aquí y el sentido de resistencia está acá, hace que algunas moléculas se acumulen en este sitio, y esas moléculas que se acumulan en este sitio van a establecer el eje la región posterior.
el citoplasma del disco embrionario, de este sitio donde no hay yema, y que estaba a favor de la migración, a favor de la rotación, perdón, va a ser la región anterior. Entonces, la acumulación de moléculas en contra de la rotación del huevo hace que se determine la región posterior en el disco embrionario, en los amniotas, en las aves y en los reptiles. En el sitio posterior, este establecimiento de la región posterior es sumamente importante porque de la región posterior va a aparecer el surco primitivo. En la región opuesta vamos a encontrar una estructura, particularmente en los mamíferos, una estructura que se llama la membrana orofaringea, que es un sitio particular de contacto entre el epiblasto y el hipoblasto. Cuando tenemos un disco bilaminar, en los mamíferos vemos que hay una vía en los mamíferos y en las aves también, vamos a ver que hay una vía de señalización predominante en la región posterior. De hecho, algunas de esas moléculas que se acumulan en la región posterior en las aves son de la vía WNT. Entonces, aquí va a haber beta-catenina y la presencia de beta-catenina en los núcleos va a estimular la expresión de otra vía de señalización, que es la vía de señalización nodal. Curiosamente, en la región anterior van a aparecer señales como Lefty, Cerberus y DKK, que son señales que inhiben vías de señalización. Son moléculas extracelulares que inhiben vías de señalización. Lefty y Cerberus silencian la vía nodal, DKK y silencia la vía WNT. Entonces tenemos una región, podemos, gracias a la presencia de este tejido que expresa inhibidores de nodal y de WNT, tenemos una diferencia entre anterior y posterior. ¿Qué hace DKK? DKK es un inhibidor extracelular de la vía WNT. Aquí tenemos una vía WNT activa que ustedes ya conocen, que la beta-catenina puede entrar al núcleo. Para que ocurra esto, usualmente no solo hace falta free cell, sino un correceptor que se llama el LRP6. DKK es una proteína que inhibe el LRP6, entonces esto evita que la beta-catenina vaya al núcleo. Esta es la forma en la cual esta molécula inhibe la vía WNT. Lefty y Cerberus tienen también capacidad inhibitoria de la vía nodal. Estos son, Lefty y Cerberus compiten por el sitio de unión de nodal a su receptor TGF-beta. Fíjense que cuando está nodal activo, el receptor activa SMAD y SMAD va al núcleo y activa transcripción. Si está presente Lefty y Cerberus, van a evitar que nodal active al receptor. Entonces, estos son inhibidores de nodal, estos son inhibidores de WNT. Y precisamente el sitio donde hay inhibición, más inhibición de nodal, más inhibición de WNT, es la membrana orofaringea. Tal vez se pregunten cómo en los mamíferos no hay esta rotación del huevo y la acumulación de clara y cascarón. Entonces, ¿por qué llega a establecerse un sitio anterior donde hay inhibición de WNT3 y de nodal? La respuesta al parecer es del azar y es algo que recién estamos empezando a aprender. Estas células en verde son células que expresan Lefty
uno de los inhibidores del endodermo visceral anterior. El endodermo visceral anterior es precisamente este tejido que expresa los inhibidores de WNT, los inhibidores de nodal. Entonces, en verde estaría el tejido inhibidor del endodermo visceral anterior y la señal lefty. Y uno ve en la masa de células internas, uno ve que empiezan a aparecer este tejido, este endodermo visceral, empieza a aparecer más o menos a los 4 o 5 días, cuando recién se está formando correctamente la masa de células internas. Aquí ven este tejido que ya nos dice que es anterior. Fíjense que este tejido se empieza a expresar, este tejido, el endodermo visceral anterior aparece cuando se diferencia el hipoblasto. Aquí está nuestro gen GATA6. Como ustedes ven, GATA6 está en el hipoblasto y el hipoblasto tiene estas células que expresan lefty solo en un lado y este lado va a ser el lado anterior. En unos experimentos muy interesantes, ellos cogieron y con un láser eliminaron esta célula que tiene lefty, es decir, la célula que va a originar el mesodermo, el endodermo visceral anterior, la célula que va a ser la región anterior. Y si la eliminan en un ratón, simplemente otra célula aparece y vuelve a formar el endodermo visceral anterior. Entonces, lo que concluyeron es que en los mamíferos del establecimiento del eje anterior está dado al azar. Y en un punto del desarrollo, simplemente el endodermo visceral anterior aparece en un extremo del disco embrionario y ese extremo va a ser anterior. En los otros sitios va a haber la señal WNT3 y WNT3 va a ser el que inicia la formación del surco primitivo. No se olviden, tenemos una región anterior donde están inhibidas las vías WNT3 y nodal y una región posterior. La región posterior, que tiene WNT3 y nodal, va a estimular la expresión de factores de transcripción como el factor de transcripción brachyury, que ustedes recuerdan es un marcador muy importante del mesodermo en todos los vertebrados. A medida que avanza el surco primitivo se mueve hacia anterior. Aquí está el nodo. Nuestra región anterior, que está silenciada de WNT3 y nodal, empieza a expresar sus propios factores de transcripción. LIM1, este factor muy importante que se llama OTX2. En la región posterior, fíjense que tenemos la vía nodal, la vía WNT3 y empieza a activarse la vía FGF. Entonces tenemos en el nodo y el surco primitivo estas vías de señalización. Y en la región anterior tenemos la inhibición de la mayoría de estas vías de señalización. En el nodo, justo en el nodo, tenemos además el aparecimiento de estas señales, cording y noggin, que son inhibidores de la vía BMP. Y estos son los que van a permitir la diferenciación de la placa neural. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué pasa cuando no funciona la diferenciación mesodermal? Entonces, esto se descubrió al azar en ratones, estos ratoncitos que tienen la cola deforme. Estos ratoncitos tienen una mutación
en el factor de transcripción BRCA o factor de transcripción T. Estos ratoncitos son heterocigotos para la mutación y tienen fallas, unas fallas bastante graves en la diferenciación de la cola. Cuando hay mutación en los dos alelos de BRCA, no ocurre la gastrulación y falla el desarrollo embrionario. Precisamente porque BRCA es extremadamente importante para la diferenciación del mesodermo. ¿Qué pasa si no funciona uno de los factores de transcripción que se activan en la ausencia de WNT? Por ejemplo, las mutaciones en el gen LIM1. Si ustedes ven bien, estos ratones tienen cola, forman normalmente sus patitas, tienen una región dorsal, tienen piel, de hecho tienen pigmento, van a formar pigmento, pero no tienen cabeza. Entonces fallan en la formación de la cabeza. Esto nos dice un montón de cosas. Nos dice que en la gastrulación, la formación de las estructuras dorsales posteriores es primordial y es independiente del establecimiento de la cabeza. Y nos dice que el proceso de establecimiento de la cabeza es independiente y requiere de un programa independiente, que es la inhibición de las vías nodal y WNT3. A medida que se alarga el surco, que se alarga el eje del cuerpo y el surco primitivo empieza a regresar, tenemos ya establecidas estas vías de señalización WNT y FGF en la región posterior. Vemos que el nodo y el notocordio empiezan a expresar esta señal que ustedes ya conocen bien, Sonic Hedgehog. La placa precordal también empieza a expresar Sonic Hedgehog. Y con este tejido ya establecido, el tejido de organización, el notocordio, podemos iniciar la organogénesis. Primero se forma el notocordio y el mesodermo gracias a la presencia del factor BRCA. Aquí ven la expresión del notocordio. Y luego tenemos la expresión de la señal, la vía de señalización Sonic Hedgehog, que es vital para la diferenciación de los tejidos en la morfogénesis. Esto lo vamos a hablar la próxima clase. Simplemente tomen en cuenta que el nodo expresa estos inhibidores de BMP que ya deberían acordarse son los mismos inhibidores del labio dorsal del blastoporo en los anfibios. Entonces el nodo es más o menos como el labio, es como la región dorsal posterior de las ranas. Y si ustedes piensan, nuestro surco primitivo se parece a un labio del blastoporo, simplemente que está bastante alargado. Esta es la homología evolutiva y funcional de la gastrulación entre vertebrados amniotas e invertebrados, y vertebrados anamniotas como los peces los peces y las aves, por ejemplo. Cordin y Noggin son inhibidores de la vía BMP porque compiten con la señal BMP para activar los receptores. Fíjense la importancia del nodo como un sitio de señalización
y un sitio que tiene presentes las vías WNT y FGF. Precisamente WNT y FGF van a activar o van a regular la expresión de genes Hox junto con un factor que ustedes ya conocen, que es el ácido retinoico. Entonces, primero, al inicio de la gastrulación o antes de la gastrulación, se establece un sitio anterior-posterior. La formación del nodo representa la gastrulación y el movimiento de las células del ectodermo, mesodermo y endodermo, permiten el alargamiento en el eje anterior-posterior. Ahora hay que darle identidad a ese eje anterior-posterior de acuerdo a las señales que tenemos. Sería FGF, WNT y ácido retinoico. Estos genes, estas vías de señalización son muy importantes para el establecimiento de la identidad anterior-posterior. Esto ya habíamos hablado. El ácido retinoico es esta molécula que viene de la vitamina A y que dentro de la célula se va a metabolizar en ácido retinoico. Entonces, el retinol o los carotenos que provienen de la dieta pueden ser transformados en retinaldehído y luego en ácido retinoico por dos procesos: la deshidrogenación del retinol, la deshidrogenación del retinaldehído. Estos procesos metabólicos crean ácido retinoico en el citoplasma y este ácido retinoico en el citoplasma llega al núcleo y activa transcripción. Además, este ácido retinoico en el citoplasma puede ser eliminado, oxidado por esta proteína. Curiosamente, durante la gastrulación y el alargamiento del eje, la región anterior, por ejemplo, el sitio donde se expresa LIM1, usualmente tiende a expresar el inhibidor del ácido retinoico, y los sitios donde hay WNT y FGF también bloquean la presencia de ácido retinoico, no les gusta. Pero el mesodermo que está en rojo, empieza a fabricar ácido retinoico, es como una de sus funciones, particularmente el mesodermo de los somitas. El mesodermo de los somitas fabrica ácido retinoico, y la lucha entre esta región que tiene inhibidores del ácido retinoico aquí y aquí hace que se cree un gradiente de ácido retinoico. Entonces, en un inicio tenemos anterior y posterior. Cuando empieza a aparecer el mesodermo, que aquí le puse en verde, el mesodermo fabrica ácido retinoico y crea este gradiente, este doble gradiente de ácido retinoico. Desde el mesodermo hacia posterior hay menos debido a WNT-FGF. Desde la cabeza más o menos hay menos ácido retinoico debido a la presencia de la proteína CYP. Y eso hace que haya otra vez un gradiente anterior-posterior. Usualmente desde los somitas hay más ácido retinoico hacia atrás, y desde el nodo, la región posterior, hay más de FGF y hay menos de FGF en la región anterior. Esta diferencia hace que se expresen distintos genes Hox y le va a dar distinta identidad a cada uno de estos segmentos que se van a formar, particularmente los segmentos en el tubo neural, los segmentos en los somitas. Recuerden, los genes Hox tienen una evolución particular en los mamíferos, en los humanos. Sin embargo, se originan de una sola hebra de genes Hox, un solo clúster de genes Hox, de los invertebrados hasta los cordados inferiores. Hay algo muy importante en los cordados inferiores y en los vertebrados,
es que los genes HOX más anteriores en los vertebrados tienen alta sensibilidad al ácido retinoico. Entonces, mientras más ácido retinoico existe, más estos genes HOX se van a expresar. Mientras menos ácido retinoico existe, estos genes no se van a expresar. Mientras más FGF existe, se van a expresar genes HOX más posteriores. Mientras menos FGF existe, se van a expresar genes HOX más anteriores. Esto ya lo habíamos hablado. En los vertebrados hay una protección, cierto nivel de protección, debido a que hay 4 o 3 copias de cada gen HOX. Entonces, para ver el efecto de un gen HOX, deberíamos mutar todos los genes HOX de ese nivel, porque suelen ser redundantes. Y cuando hacemos esas mutaciones, vemos que hay cambios homeóticos. Entonces, si eliminamos todos los genes HOX10, A, C y D, vemos que las vértebras que debían formar la columna lumbar. Estas vértebras no producen costillas. Si mutamos todos los genes HOX10, estas vértebras empiezan a producir costillas. Entonces se produce una transformación homeótica. Al revés, o mejor dicho, si mutamos todos los genes HOX11, las vértebras no hay un cambio en las vértebras lumbares, estas están bien. Sin embargo, las vértebras que debían formar la cintura pélvica, que se van a asociar con la pelvis y van a formar la región sacral asociada a la cola. Estas vértebras toman una identidad lumbar y no se asocian con la pelvis. De hecho, estos ratoncitos no van a tener las patas posteriores porque se produce una transformación homeótica de anterior a posterior. Entonces, funcionan de la misma forma los genes HOX. Sin embargo, la presencia de más copias de los genes HOX les hacen resistentes. En los humanos uno puede encontrar que mutaciones en los genes HOX más posteriores producen errores en las regiones más distales, por ejemplo en las manos, mutaciones en gen HOX de 13, o mutaciones anteriores en un solo gen influencian tejidos que solo dependen de uno de los genes HOX, por ejemplo, el oído externo. El oído externo depende del gen HOXA2 y mutaciones en el gen HOXA2 producen microtia. Los retinoides, las moléculas derivadas del ácido retinoico son mutagénicas precisamente porque pueden activar la expresión de genes HOX. Los retinoides son drogas que se usan para reducir la inflamación en algunos tejidos, por ejemplo en el acné. Sin embargo, su uso debe ser sumamente restringido, particularmente durante el embarazo, porque tienen la capacidad de producir tienen la capacidad de volverse teratógenos, entonces causan aborto, causan anomalías craniofaciales, formación del corazón, etcétera. Algunas muy parecidas a las mutaciones en los genes HOX, principalmente porque los retinoides tienden a activar genes HOX durante el desarrollo. La expresión, otra vez, los genes HOX de menor número es más anterior, los genes de mayor número son más posteriores.
Curiosamente, la influencia de los genes Hox es una de las razones que han definido el por qué hay cambios entre los amniotas. Por ejemplo, si ustedes ven la influencia cervical de los genes Hox en los mamíferos es de más o menos 12 vértebras. En las aves, en los reptiles, tenemos muchas más vértebras cervicales debido a una desplazamiento en la influencia de los genes Hox. Las aves y los reptiles tienen menos vértebras torácicas. Las aves y los reptiles tienen muchas menos vértebras de la cola en relación a los mamíferos. Sin embargo, la influencia de los genes Hox es la misma. Entonces tenemos los genes Hox de 12. Genes Hox de 12 influencian la formación de la cola en ambos. La presencia sacral es más reducida en los mamíferos que en las aves y tenemos la influencia de los mismos genes Hox. Con esto creo que debemos terminar. La próxima clase vamos a hablar sobre el establecimiento izquierda-derecha.